Bueno, por supuesto, cuáles son las distintas consecuencias que puede llegar a tener esto, cómo se empareja con respecto a otros proyectos que ya están en tratamiento, el caso del fondo para pagar con recursos de la fuga de capitales, aquello que se le adeuda al Fondo Monetario Internacional. Pero rápidamente, muy rápidamente y conciso, un elemento que yo espero que atraviese todos los temas que vamos a hablar con las y los caníbales, plantel completo en el día de la fecha, y que referencia a eso que usted ve allí en pantalla, ¿no? ¿Qué pasa con la desigualdad? ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué discutimos cada vez que discutimos de algo que tiene una variable macroeconómica? Pero al mismo tiempo, ¿en qué grado hay una correlación con respecto a la discusión por los derechos, ¿no? Y fíjese que hay algo sumamente interesante que ha tenido lugar en las últimas horas. Yo podría listarle una cantidad de hechos que tienen un carácter político enorme, desde las declaraciones del presidente de la Nación, recuerda la última semana, en dos oportunidades, prácticamente tratando de unificar criterios y de plantearle a la oposición política la verdadera grieta, que sin ninguna duda asume el frente de todos, pero al mismo tiempo, bueno, los 100 años de YPF, el discurso de Cristina Fernández de Kirchner, que para mí es relevante en materia de análisis y que vamos a tener esta noche, y además toda la secuencia, toda la saga que vino después y que terminó con el alejamiento de Matías Culfas de la cartera de desarrollo productivo. En ese contexto, en esta crisis global, en este escenario donde el precio de los alimentos sigue trepando y donde los salarios no alcanzan, no llegan a fin de mes, le pregunto, ¿qué discutimos? ¿Qué es lo que estamos discutiendo sistemáticamente? Y usted me podrá decir, mire, los derechos quizás, el acceso a tener un derecho, ¿a qué? Mire, a alimentarme, a poder transitar libremente por la Argentina, a la seguridad, a la educación pública, a la salud pública. ¿Y cuántos derechos más hay? Muchísimos derechos. Por eso sorprende mucho la definición que dio uno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, estoy hablando de Carlos Rosenkrantz, la última semana en la Universidad de Chile. Tomo este dato porque va a atravesar todos los temas que vamos a discutir de aquí en adelante. A ver, señor director, si lo podemos ver. Mi sensibilidad al costo se sintetiza de modo patente, por ejemplo, en una afirmación muy insistente en mi país, que yo veo como un síntoma innegable de fe populista, según la cual detrás de cada necesidad siempre debe haber un derecho. Obviamente, un mundo en el que las necesidades son todas satisfechas es deseado por todos. Pero ese mundo no existe. Si existiera, no tendría ningún sentido la discusión política y moral. Discutimos política y moralmente justamente porque nos encontramos, como decía Rawls, en situación de escasez. No puede haber un derecho detrás de cada necesidad, sencillamente porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades. A menos, claro, que restringamos qué entendemos por necesidad o entendamos por derecho aspiraciones que no son jurídicamente ejecutables. Bueno, hay varios elementos, ¿no?, en lo que decía Carlos Rosenkrantz. No me interesa tanto el personaje, no me interesa tanto, y usted va a decir, pero ¿cómo no le interesa? No, sí, por supuesto, lo vamos a discutir en instantes, pero no me interesa tanto quién lo está diciendo, aunque sí uno podría decir, bueno, nos interesa que es un miembro de la Corte Suprema de Justicia y que tiene un rol preeminente en la sociedad, que es garantizar justamente el acceso a mayores y mejores derechos. ¿De quiénes? Bueno, no importa, o en todo caso, quizás lo que sorprende en este testimonio es que sí, pareciera que aquello que viene como una demanda de lo que se denomina o lo que este señor denomina el populismo, parece que es mala palabra y que son caros, son derechos caros, Son derechos que no miden cuál es el costo que está detrás. Pero claro, uno podría preguntarse muchísimo, por ejemplo, si los otros derechos, los que un sector de la política, pero también un sector de la justicia enaltecen, que son los derechos individuales, que son los derechos que apelan a la palabra libertad, si esos derechos no llevan un costo. Y déjeme decirle que sí, por supuesto que tienen un costo, que cada derecho individual que se ejerce, pero funcionalmente, en términos generales, todo aquello que apela al mote de la libertad de carácter individual, bueno, que tiene un costo de administración por parte del Estado Nacional, ¿no? Garantizar cada uno de los derechos tiene un costo, no es que hay algunos que tienen una determinada estructura económica detrás y otros que no.
Y quizás esa es una de las discusiones. La otra es importantísima. El señor Rosenkrantz lo que hace es, bueno, despejar de la ecuación aquello que referencia a lo político o a la política en materia de derechos y también a la cuestión moral, ¿no? Y se centra en la economía y en lo económico y por ende en lo social. Y claro, uno podría decir, ¿se puede discutir lo uno sin lo otro? Realmente, sobre todo en un contexto como este, donde lo más básico, como es la energía y los alimentos, cada vez quedan más lejos de lo que son las reglas del mercado, de lo que es la oferta y la demanda, de lo que es el poder adquisitivo del salario. Uno podría discutir de derechos sin incorporar nuevamente esa aspiración que es la igualdad, lo igualitario, por lo menos como mínimo mitigar la desigualdad que genera el propio sistema económico. Me parece que no. Y quizás la trampa es empezar a discutir en eso que se está proponiendo. Por eso también quiero anexarlo a una definición del expresidente Macri que también dio en las últimas horas. Por eso nada es coincidencia en todo lo que estamos viendo. A ver, señor director. El populismo se ha transformado en una amenaza global. El populismo ataca a Estados Unidos, ataca a Europa, ataca a Asia, ataca a todos lados. Con lo cual, todos juntos, en estos foros importantes como el G7 y el G20, tenemos que construir ese relato. Y claramente tenemos que explicar a la sociedad por qué esto no funciona, porque esto realmente es pan para hoy, hambre para mañana. Porque el populismo, ¿qué es lo que hace? Te regala un mejor presente hipotecándote el futuro. Entonces hay que debatirlo, que ellos han tenido siempre, es un relato muy potente el de ellos, porque regalar es siempre un relato atractivo. Entonces hay que pararse, y nosotros siempre hemos subestimado la importancia de tener un relato, de tener una narrativa propia, y eso es algo en el cual hay que trabajar. Bueno, por supuesto lo que está en juego es un escenario con muchos componentes, ¿no? De un lado los derechos, del otro cómo se hace para garantizar derechos en un marco de democracia, pero también de un sistema económico que es regresivo en todo el mundo y también en la Argentina. Y además cuando la evidencia es que cada día que pasa hay mayor grado de desigualdad en nuestro país. Por mucho que le pese, por ejemplo, al gobierno del Frente de Todos, que lo tiene como un objetivo a cumplir. Es decir, tratar de llevar adelante una inclusión de carácter social cada vez más importante. Bueno, la evidencia lo que muestra es que a pesar de eso, y lo que está pasando en el mundo también tiene un peso en resultados que no son para nada satisfactorios. Al margen, fíjese cómo cada uno de los hechos políticos de la semana tiene un punto de contacto en la discusión por los derechos, porque detrás de los derechos que hay, Rosenkrantz menciona la escasez como un elemento importante, pero claro, ¿qué es la escasez? O en todo caso, de lo que tendríamos que hablar es de cómo se distribuye aquello que ya existe, ¿no? Esa es una de las discusiones que para mí es importante. Estaba el expresidente Macri, el propio Fondo Monetario Internacional, lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner en el discurso que dio, en el testimonio que dio en los 100 años de YPF, la advertencia que trazó en términos de que, miren, este es el plan económico, pero este plan económico podría frizar, podría congelar las posibilidades de ¿qué? De generar mayor inclusión de características sociales. Vamos a ver brevemente un pequeño informe de lo que fue ese día, los 100 años de YPF, del discurso de Cristina, y ya estamos de regreso para analizarlo. Hacía un diálogo muy impresionante, Néstor, donde hacía una clara diferenciación de lo que fue el proceso de privatización de desnacionalización, que son dos cosas diferentes. Que el YPF esté en manos del Estado no es garantía de nada. Porque no todo es lo mismo. En política no todo es lo mismo. Que puede haber una YPF del Estado en manos de los que llaman estrafalarios a los que no quieren endeudarse. Puede existir que ese YPF queda en manos de los que piensan que es estrafalario que uno no quiera endeudarse. Yo estaré muy confundido, pero yo aprendí que eso es responsabilidad. Gobernar sin endeudarse es un acto de responsabilidad. Como le pasó a Irigoyen, ustedes saben que Irigoyen mandó un proyecto de ley para crear YPF al Parlamento y controlaba la Cámara de Diputados nada más, pero las provincias eran conservadoras y los conservadores 3 años estuvo con el proyecto de ley esperando que se lo aprobaran. No, ¿qué hizo? Decreto. La historia se construye también frente a las adversidades. Debemos
definitivamente centrarnos en que gobernar es también administrar esas tensiones y hacerlo en favor de las grandes mayorías. Porque yo digo, el que quiera gobernar la Argentina sin tensiones ni conflictos, yo le recomiendo que se postule para la presidencia de Suiza. Pero acá en Argentina... En toda sociedad hay intereses que entran en tensión y la política significa resolver qué intereses se quieren defender. Hay quienes quieren defender los intereses populares, hay quienes quieren defender los intereses de unos pocos. A partir del año 2002-2003 hasta el 2011 triplicaron los dividendos. YPF Repsol llegó a constituir el 50% de los dólares que se giraban al exterior como dividendos y utilidades. Pero curiosamente, con nosotros habían triplicado la rentabilidad. Y si encima el endeudamiento es para que algunos pícaros hagan un juego financiero y se fuguen la plata, y no quedó ni un puente, ni una baldosa, ni un camino, ni una escuela, no quedó nada de todo lo que nos endeudaron, la verdad es que es muy trágica, muy trágico. Pero sé que la guerra pasará, ojalá termine lo antes posible, y sé que el mundo va a demandarnos lo que más tenemos: alimentos y energía. Bueno, vaya debate de alimentos y energía y las tensiones que se generan alrededor de eso. Bueno, como un primer elemento es reconocerlos, ¿no? Que están o que no están. Para Cristina Fernández